9 historias inspiradoras de personas de éxito. La educación es muy importante, es algo que no se puede negar. Pero estas 9 historias demuestran que tener una educación formal o conseguir un título universitario no es garantía para alcanzar el éxito. 1. John D. Rockefeller, el multimillonario. Antes de ser posiblemente el hombre más rico de la historia, John Rockefeller era el hijo de un estafador y estudiante de una humilde escuela en los suburbios de Cleveland, Ohio. A pesar de que recibió algo de educación, cuando cumplió 16 años, Rockefeller decidió que era tiempo de dejar los estudios y comenzar a trabajar para llegar a ganar $100,000. Está claro que él logró su objetivo y bastante más. Rockefeller hizo grandes negocios en la industria del petróleo, a partir del Standard Oil y la creación del monopolio en esa industria. En 1902, Rockefeller tenía un patrimonio de $200 millones y antes de su muerte había amasado una fortuna de más de $1,000 millones. Parece que no le hizo mucha falta la escuela secundaria. 2. John Glenn, astronauta. Durante la intensa carrera espacial de los años 1950 y 1960, un hombre emergió como el rostro estadounidense para vencer a los soviéticos en el espacio y, en última instancia, llegar a la Luna. Ese hombre fue John Glenn. Se convirtió en un héroe de guerra y uno de los astronautas más famosos de la historia, a pesar de abandonar la universidad. Glenn asistió al Muskingum College, donde estudió ciencia, pero cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor la abandonó para poder luchar en la Segunda Guerra Mundial. 3. Steve Jobs, cofundador de Apple. Otra historia para motivarte es la de Steve Jobs. Ha habido muchos grandes pensadores a finales de los siglos XIX y XX, y algunos de ellos han hecho cosas increíbles, sin ni siquiera haber terminado la universidad. Bill Gates y Mark Zuckerberg, por ejemplo. Pero tal vez la mente tecnológica más influyente del siglo pasado haya sido Steve Jobs, el cofundador de Apple. Jobs y Steve Wozniak crearon los primeros ordenadores personales, y con los años ayudaron a introducir numerosos productos revolucionarios como el iPod, iPhone y el iPad, tan de moda actualmente. Y Jobs hizo esto después de asistir a la universidad por solo 6 meses. Por cierto, Jobs era hijo adoptado, y el acuerdo al que llegaron sus padres con su madre biológica fue darle a Paul y a su hermana Clara Jobs que pudieran asistir a la universidad. Bueno, en parte, objetivo cumplido solo en parte. 4. Mark Twain, el escritor. Podría decirse que el escritor norteamericano más querido y conocido de la historia, Mark Twain, llegó a alcanzar gran fama después de la creación de los personajes clásicos de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. De hecho, Las aventuras de Huckleberry Finn es considerada por muchos como la gran novela americana. No está mal para un escritor que solo tenía una educación mínima. Cuando Twain tenía 18 años, trabajó como impresor en ciudades como Nueva York, Filadelfia y San Luis, mientras que pasaba muchas de sus tardes en las bibliotecas públicas. Eso es lo más cercano a los estudios que Dwight tendría, mientras leía todo lo que caía en sus manos antes de convertirse en piloto de un barco de vapor. Continuó trabajando como piloto hasta que la guerra civil estalló, y después de un breve paso por el ejército confederado, comenzó a viajar por todo el país, escribiendo durante todo el tiempo. Twain es el ejemplo claro de que el ingenio, sencillamente, no se puede enseñar. Otra historia motivadora de la vida real. 5. Henry Ford, empresario. En la historia de América, pocas personas han encarnado el concepto del hombre hecho a sí mismo más que Henry Ford, el auténtico creador de la industria automovilística estadounidense. Ford tuvo una educación mínima, habiendo nacido en una granja en las afueras de Detroit, donde trabajó con su padre que creía que su hijo algún día heredaría la granja. En cambio, Ford se fue de casa a la edad de 17 años y se convirtió en un aprendiz de maquinista en Detroit, lo que le llevó a convertirse en un empresario tremendamente rico y exitoso. A pesar de tener casi nada de estudios, Ford creó industria del motor moderna, con la cadena de montaje, antes de que Detroit ganara el apodo de la ciudad del motor debido a su increíble trabajo. 6. William Shakespeare, escritor. Otra historia motivadora de uno de los escritores más famosos de la historia, William Shakespeare, creador de algunas de las obras más conocidas del mundo, como Romeo y Julieta o Macbeth. Sin embargo, no se sabe mucho sobre la vida de joven de Shakespeare. De hecho, no hay ni siquiera registros que indiquen que alguna vez recibiera una gran educación.
Algunos científicos han sugerido que asistió a la escuela del rey, pero también creen, basada en algunos de sus escritos, que no asistió a la escuela más allá de los 13 años. Es bastante sorprendente que un hombre, a quien se le atribuye la invención de más de 1700 palabras, no asistiera a la escuela. 7. Winston Churchill, político. Uno de los más importantes políticos del siglo XX, con un famoso ingenio, Winston Churchill esconde otra gran historia motivadora de un personaje histórico, en este caso, proveniente de la aristocracia. Por lo tanto, no se trata de ninguna sorpresa que fuera clave en la victoria durante la Segunda Guerra Mundial del Reino Unido. Lo que probablemente sea una sorpresa es que logró todo esto con una educación mínima. Churchill, viniendo de una buena familia, pudo tener acceso a la mejor educación posible. Sin embargo, Churchill no fue buen estudiante. El servicio militar tampoco lo hizo con gran gloria. Tuvo que repetir 3 veces en la Royal Military College y solo fue aceptado después de aprobar en caballería, en lugar de infantería, porque los requisitos eran menos exigentes y no incluían las matemáticas. 8. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Tal vez el presidente de Estados Unidos más popular de la historia y un hombre que, en el siglo XVI, lideró a los Estados Unidos. Dirigió a la nación tal vez en su momento más preocupante. Pero el hombre que hizo el discurso de Gettysburg y puso fin a la esclavitud en los Estados Unidos fue un autodidacta, aunque luego llegó a ser licenciado en Derecho. 9. Albert Einstein, físico. El genio, Albert Einstein, premio Nobel, con más de 300 trabajos científicos, el creador de la teoría de la relatividad, parece que era en principio un estudiante que faltaba a las clases de la escuela secundaria, y que le costó aprobar los exámenes de ingreso a la universidad. Luego, está claro que lo consiguió, porque no deja de ser una mente privilegiada. Todas estas personas tienen el denominador común, que creyeron en sí mismas y no cesaron en su empeño. Son historias reales de superación. Empieza a construir la tuya. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó y quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal.